Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente bienvenidos a su programa La Nota Jurídica. Un poco ausente estos días por diferentes situaciones laborales, pero que estamos nuevamente retomando la tarea de llevar un programa a ustedes de manera semanal y presentarles y debatir y discutir un pequeño tema o un tema de manera muy corta y sencilla, donde puedan apreciar y entender algunas de las cosas o de los sucesos o de que acontecen en nuestro mundo jurídico, que para bien o para mal, como se pueda decir, en algún momento nos vemos inmersos en él. El tema del día de hoy es un tema muy informativo. El último capítulo que habíamos realizado, el último video que habíamos montado a nuestra página de YouTube, a nuestro canal, era sobre qué es una reforma tributaria. Hoy vamos a hablar cuáles son como los principales cambios que trajo consigo la reforma tributaria del 2016, la reforma que entró en vigencia a partir de este año y que fue, como fue de público conocimiento, fue aprobada de manera rápida, se puede decir que de manera hasta negligente por parte del Congreso en la última semana de diciembre del año 2016, porque tenía que comenzar su vigencia a partir del 1 de enero de este año. Entonces hoy vamos a hablar de manera muy informativa sobre qué nos trajo esta reforma tributaria. Antes de embosar este tema, vamos a comenzar a partir de la semana entrante una saga de capítulos sobre derecho de familia que se nos ha pedido por varios de nuestros medios de contacto, como lo son el correo electrónico y el WhatsApp, que hablemos de temas de familia. Entonces vamos a embosar lo que son los temas de la afiliación, lo que son las obligaciones alimentarias principalmente. Vamos a empezar con estos temas, así que si tienen alguna duda al respecto, nos la pueden ir planteando para continuar con esta labor de explicarles y de ponerles de manera muy sencilla estos temas que están tan presentes en nuestra vida y que a veces nos desentendemos o no conocemos cómo funcionan jurídicamente. Entonces, al tema del día de hoy. La reforma tributaria de 2016 tiene muchos factores que la llevaron a que se fraguara por parte del gobierno nacional una propuesta de reforma. Varias causales llevaron a esa reforma, pero la principal o una de las más importantes, o la que por lo menos el gobierno resaltó más, fue la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. ¿Qué sucedió? Colombia tiene gran entrada, por decirlo de alguna manera, de dinero por parte de los minerales que se venden al exterior. Y uno de los principales minerales que se venden son los productos como el petróleo. ¿Qué sucedió? Como el petróleo hace 7 años, podemos decirlo, hace 6 años, se encontraba en un precio de 100 barriles, de 100 dólares por barril, tenía un muy buen precio, pero al día de hoy nos encontramos que el petróleo ha estado en un valor o ha oscilado entre un valor de 50 a 55 dólares por barril en promedio. Entonces, ¿eso qué significó? Significó un bajón en las entradas de dinero del país. Entonces, por tanto, un déficit, una falta de dinero para ejecutar los programas del gobierno. Entonces, ante esta falta de dinero por la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, se llevó a cabo esta reforma tributaria, además de otras causales. Acá ya entran divagaciones o argumentaciones políticas y económicas que afirman que el gobierno fue muy descuidado al no proyectar cómo iba a estar el precio del petróleo en algunos años. Y es que económicamente es posible determinar cómo se va a mover o cómo va a ser la volatilidad de un producto en el tiempo. Por ejemplo, un economista me puede decir según cómo está ahora el petróleo, me puede decir el precio de este mineral dentro de 5 o 10 años. El gobierno no hizo eso en su momento, entonces es una de las críticas que se le implantan al gobierno, como por su descuido y negligencia al momento de planificar
sobre todo cuando es un gobierno que viene ha sido reelegido, o sea, ha tenido suficiente tiempo para planear, cómo se le olvida o cómo se le pasa esta situación de no verificar cómo van a ser sus entradas por concepto de ganancias del petróleo, y por tanto pues cómo se abrocha, como se dice, al colombiano de a pie para el pago para más impuestos, y así pues salvaguardar las finanzas del Estado. Entonces, eso ya son críticas políticas que nos van a entrar, pero que han sido pues, que las traigo a colación porque han sido pues de varios sectores, han sido señaladas y tildadas hacia el gobierno. Entonces, hablemos que tenemos un déficit en el gobierno. Entonces, ese déficit del Estado, que aproximadamente es de 24 billones de pesos, llevó a lo que es la reforma tributaria del 2016. ¿Qué nos trajo esa reforma tributaria? Primero, trajo 3 mecanismos principales para evitar la evasión. En Colombia, el gran problema de la recaudación de impuestos no es que la gente no pague impuestos, es que la gente que debe pagar los evade. Entonces, la DIAN, que es el organismo, la entidad del Estado, que es la que se encarga de la vigilancia, el control de la recopilación de los impuestos en el país, ha sido dotada no solamente de dinero, sino de mecanismos que prevengan la evasión de impuestos. ¿Cómo qué? Pues ha sido mecanismos no solamente burocráticos, que es como más presencia en todo el país, sino mecanismos magnéticos en el sentido de tener sincronizadas o empezar a sincronizar todas las bases de datos a nivel nacional y con otros países a nivel internacional para determinar la entrada y salida, la movida de capitales por parte de colombianos o de personas que inviertan en Colombia. Entonces, ese fortalecimiento institucional que trae la ley de la reforma tributaria es muy importante, porque cuando se fortalece la DIAN, pues se tiene más capacidad de vigilar y de evitar que se evadan impuestos. Otra medida tomada en esta nueva ley es que se penaliza la evasión. En Colombia no existía el delito de evasión. Entonces, con este delito que se crea, pues el que evada IVA o el que evada la renta puede pagar hasta 8 años de cárcel, ¿cierto? Entonces, no solamente son medidas administrativas, sino también medidas a nivel penal para perseguir a aquellos grandes evasores del país. Otra medida, se crean controles al uso del efectivo. Una de las mayores causas para que haya evasión de impuestos es el dinero efectivo. Por eso es la intención de la DIAN de que todos los mecanismos y medios magnéticos que mueven transacciones nacionales e internacionales estén bajo su conocimiento para determinar allí que se mueve. Pero también, como el efectivo es donde más se evade, porque el efectivo no solamente permite evadir, sino que también permite lavar dinero. En Colombia, que es un país que tiene gran influencia del narcotráfico, se lava mucho dinero, se blanquea mucho dinero por medio de operaciones en efectivo. Entonces, el mecanismo que trae la ley de la reforma tributaria es que si una persona no pueda hacer transacciones por más de 3 millones de pesos, y si las hace no tiene un beneficio. Me explico. Cuando usted hace una transacción por más de 3 millones de pesos, no tendrá el beneficio a que si la hace es por 3 millones de pesos, eso lo podrá haber reflejado como un deducible en la renta. Entonces es una forma para incentivar a la gente que si necesita pagar grandes sumas de dinero, pues que no las haga en efectivo, sino que las haga por medios magnéticos para estar vigilado por parte de la DIAN, pero también que si llega a hacer esos pagos en efectivo, que los haga por un máximo de 3 millones de pesos, con la finalidad
pues de que eso le beneficie deduciéndolo de la renta. Entonces son estos mecanismos principales que nos trae la reforma en este sentido. Ahora, el régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro es materia de esta regulación, de esta nueva regulación. Las entidades sin ánimo de lucro se han conformado o son conformadas como entidades que van dirigidas a realizar labores sociales por la comunidad, y que las ganancias que obtienen de su desarrollo o del desenvolvimiento de su objeto social es retribuida en la misma entidad para seguir dando o para seguir ejerciendo esa labor que realizan como entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué sucede? Como no tenían vigilancia por parte de la DIAN, eran exentas de todas estas figuras tributarias que le aplican a todas las empresas comerciales, pues habían sido tomadas estas empresas, esta forma de asociación, las entidades sin ánimo de lucro, una manera de evadir dinero. Entonces mucha gente, por evadir dinero, creaba sociedades sin ánimo de lucro, y allí pues se evitaba tener que pasar por manos de la DIAN. Ahora, lo que hace esta reforma es que las entidades van a tener una vigilancia directa por parte de la DIAN. Y si se determina que no están cumpliendo con esas labores que van en el desenvolvimiento de un desarrollo social, y que no están reinvirtiendo sus ganancias dentro de ellas mismas para continuar con esa labor, perderán los beneficios y los pagarán como si fueran una empresa comercial. Ahora, trae mecanismos novedosos como este que les voy a leer a continuación. Se considera distribución indirecta la contratación con vinculados o parientes que no se hagan a precios del mercado. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro, yo soy dueño de una entidad sin ánimo de lucro con otros asociados, y le vamos a pagar a unos familiares para que nos hagan unos trabajos. Si yo les pago un dinero mucho más elevado de lo que sería esa labor que van a ejercer en el mercado, se entendería que estoy vulnerando, y lo que estoy haciendo es evadir el régimen para repartir ganancias de otra manera. Entonces, en ese caso entraría la DIAN y me vigilaría y me obligaría a pagar como si fuera una empresa comercial. Continuemos. Mecanismos que promueven la formalización. Crea dos figuras en particular. Crea el monotributo, que es algo no obligatorio sino voluntario, que va dirigido a las pequeñas tiendas del país. La norma trae como dos criterios para determinar qué personas, qué comerciantes harían parte de este monotributo. Que la empresa no tenga más de 50 metros cuadrados en su local, no sea un local pequeño, y que tengan ingresos al año entre 44 a 110 millones de pesos. Entonces, cuando una persona cumple estos dos criterios, puede aplicar de manera voluntaria el monotributo, y el monotributo lo que busca es la formalización de tanto comercio pequeño que hay en el país, y así pues el gobierno obtener recaudo para sí y también beneficios para el que se somete voluntariamente a este tributo que se crea en la reforma. Porque el monotributo trae varias modalidades, y una de ellas es que la persona, el tiempo que está pagando algo, está pagando el tributo al gobierno, al Estado, por el desenvolvimiento de su labor como comerciante, está beneficiándose en temas de seguridad social. Ahora, la formalización del sector cafetero. La reforma establece que todos los gastos de los productores de café, de la totalidad de los gastos que tienen, se va a entender que el 40% es por mano de obra, o sea, por trabajo. Lo que hace que al momento que el productor vaya a declarar la renta, este 40% pueda verse deducido de la declaración. ¿Esto con qué? Para impulsar el sector cafetero, dado que en los últimos años, derivado de los fenómenos climáticos, se ha visto muy golpeado en la generación no solo de empleo, sino en la generación de buenas entradas económicas para el país. Se crean los impuestos verdes. Esta reforma es innovadora
en estos impuestos. Los impuestos verdes que trae la reforma tributaria del 2016 van en dos direcciones. El más conocido, que es el impuesto a las bolsas, que al 2000, que va subiendo gradualmente hasta llegar a los 50 pesos. Por ahora se cobra por cada bolsa 20 pesos, pero gradualmente va subiendo hasta llegar pues a los 50. Lo más probable es que de manera continua va a seguir subiendo, porque el interés no solamente es cobrar impuesto por el uso de estos materiales que afectan tanto el medio ambiente, sino además desincentivar, sacar de la cultura de las personas la bolsa plástica y generar pues formas hábitos más saludables para el planeta. Entonces este es como el más conocido, pero también trae un impuesto para todas estas multinacionales que trabajan con tema de petróleos, y es que se aplica se graban a estas empresas con la finalidad de generar un fondo que se va a llamar Colombia Sostenible, y así evitar o luchar contra la deforestación, luchar por los ecosistemas y luchar pues por la fauna y flora marina de nuestro país. Ahora, en cuanto al IVA, que ha sido el tema más polémico de la reforma, el IVA se puede entender que es un impuesto muy agresivo en cualquier país. Los impuestos por lo general se clasifican en dos grandes lotes, en dos grandes grupos, por decirlo. Hay un grupo que se llama impuestos progresivos y hay otro grupo que se llaman impuestos regresivos. Los impuestos progresivos son aquellos que se establecen dependiendo de la capacidad de pago del que los tiene que pagar, valga la redundancia. Por ejemplo, si una persona gana 1.000.000 de pesos, el impuesto puede decir que por cada 1.000.000 de pesos se va a pagar 1 peso de impuesto. Entonces, si una persona se gana 1.000.000 de pesos, paga 1 peso de impuesto. Si se gana 10 millones de pesos, pagaría 10 pesos de impuesto. Entonces, lo que quiere decir esta forma, este grupo de impuestos progresivos, es que a mayor capacidad de pago de una persona, pues debe cancelar mayores impuestos. Entonces es una forma más justa de los impuestos, porque dependiendo de mi capacidad económica debo de pagar. Allí se aplica esa regla de que el que gana más paga más. Ahora, el IVA está en el grupo de los impuestos que se llaman regresivos. Y estos impuestos regresivos se caracterizan porque no tienen o no determinan la persona a la que se le cobran, sino que a todos los grava por igual. El IVA es un impuesto de esos. ¿Por qué? Porque el IVA que se le cobra a una persona por 1 kilo de por un electrodoméstico, el IVA que se le cobra a una persona por un electrodoméstico de estrato 6 es el mismo que se le cobra a una persona que de estrato 1 compra el mismo electrodoméstico. Entonces este impuesto allí no tiene ninguna diferenciación en cuanto a la capacidad de pago de las personas, sino que a todas las grava por igual. Entonces el IVA es muy dañino si se maneja de manera muy negligente en una economía, porque puede generar estancamiento económico. Entonces el IVA fue gran debate porque subió del 16 al 19%, y porque lo que tendió esta reforma fue a dejar de un lado tantos IVAs variados que habían en Colombia e igualarlos todos por arriba, que fue el 19%, aunque hay que dejar claro que hubo un IVA diferencial o un IVA especial para ciertos productos. Entonces, el IVA, los alimentos básicos siguieron estando exentos de IVA, lo que son la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras, la educación, los servicios médicos y medicamentos y el transporte público tienen IVA. Ahora, para todo se estableció un IVA general del 19%, y los IVAs diferenciados se aplican, por ejemplo, para lo que son las toallas higiénicas, las bicicletas y carros eléctricos, que estaban grabados con un 16%, ahora quedaron con un 5%. El aumento de IVA es fundamental para mantener el funcionamiento del Estado en cuanto a la inversión social.
Lo importante del impuesto del IVA para los gobiernos, en especial para el gobierno, para el Estado colombiano, es que de este dependen los programas de inversión social. Si no se recauda buena cantidad de dinero por cuestión de IVA, pues muchos programas de carácter social pueden desaparecer. Por tanto, esta apuesta muy impopular del gobierno de subir el IVA a todos los productos e igualarlos por arriba en un 19%. Sin embargo, esto permitió por ahora mantener la mayor cantidad de programas de carácter social del gobierno vigentes y que no se hayan cancelado pues ninguno de ellos. Esto pues lo digo de manera general, no como una posición política. Este programa pues siempre se trata de mirar las cosas de manera objetiva y dejar de un lado pues la discusión política, porque este no es el espacio para ello. Entonces, este es el impuesto pues del IVA que se generó por parte del gobierno nacional, que es un 19%. Entonces, estos son como los aspectos principales de esta reforma del 2016. Para lo que es estos elementos tan ya como más específicos, como el monotributo, lo de la renta, vamos a tratar pues que hablar con una persona especializada en el tema y que nos comparta, y lo vamos a publicar en nuestro canal ya de manera más específica, una persona que se dedique a esta situación, que nos explique cómo se hace la renta con la nueva reforma, cómo consiste el monotributo. Entonces ya todas estas arandelas de la reforma las tendremos después en nuestro programa con una persona especialista en el tema, porque como lo dijimos, esto era algo de carácter muy informativo y muy general. Entonces recuerden estar siempre en contacto con nosotros por medio de nuestro correo jdiegobarrera@hotmail.com, nuestro Twitter @conjurídico, en Facebook nuestra página Consultores Silva, suscribirse a nuestro canal La Nota Jurídica, compartan, y todos los comentarios siempre he tratado de contestarlos, me demoro pero siempre he tratado de contestarlos, o en nuestro blog que pueden encontrar noticias que no se publican en este canal y que pueden serles de vital o de mucho interés. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, nuevamente muy agradecido, cada vez somos más los que conformamos esta familia académica, esta comunidad académica de La Nota Jurídica. Les deseo una muy feliz semana y que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.